Gloria al Señor. Quiero invitarle para que tome su Biblia y la abra en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Alabanzas a Cristo, aleluya. Alabanzas a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Juan 10, versículo 27. Gloria al Señor. Juan 10, versículo 27. Bendito sea nuestro Rey de Gloria. La palabra del Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lean ustedes también. Oro a Dios de esta manera. Padre amado, te pido, Señor, en esta hora, que tú agudices, Señor, los sentidos espirituales de la iglesia, de tu pueblo, Dios mío, para que en nuestro espíritu, Señor, podamos oír tu voz. Espíritu Santo de Dios, háblanos como solo tú sabes hacerlo. Abre el entendimiento, Señor, para que no haya engaño ni mentira. Dios mío, desnuda en esta hora, Señor, nuestro corazón. Oh Dios, y que se caiga, Señor, toda venda, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sé que tu presencia está aquí, Señor. Muchas veces Dios se dirigió a su pueblo ilustrando la vida de un rebaño, siendo el pastor nuestro Señor y las ovejas su pueblo. Bendito sea Dios. Dios conoce a su pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Y su pueblo conoce a su Señor. Dios desea que nosotros entendamos cuando Él nos habla, cuando Él habla a nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tres cosas aquí importantes que acabamos de leer. La primera de ellas nos dice que mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas. El Señor habla de los que son suyos. Los que son suyos. Y dice ahí la Escritura que oyen mi voz, oyen su voz. Los que son de Dios oyen la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Y Dios hace con nosotros una obra de formación. Desde el principio, Dios empieza a hablar a su corazón, a mi corazón, desde pequeños, desde que comenzamos nuestro caminar con Él. Él empieza a hablar a nuestra vida. Y esto no es cualquier cosa, porque Dios nos está entrenando para que aprendamos a oír su voz. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso Él nos habla a través de diferentes maneras. Cuando un hijo está en el vientre de su madre, su padre le habla desde pequeño, desde que está en las primeras semanas, empieza a hablarle. Y esa criatura que se está formando ahí en el vientre escucha la voz de ese padre y de esa madre y empieza a familiarizarse con esa voz. Esa voz se hace perceptiva al oído de esa criatura. Se sensibiliza en el oído de esa criatura. Y eso es algo muy especial,
porque eso sucede con las ovejas. Las ovejas tienen una característica y es que no tienen mucha visión. Ellas no ven mucho. Pueden fácilmente tropezar y caerse o irse a un precipicio, pero ellas escuchan. Y desde que están pequeñitas, que son corderitos, el pastor las carga en su regazo y les habla, y les habla, y las acaricia. Y ellas aprenden a conocer su voz, Y en la medida que va pasando el tiempo, esa voz se hace cada vez más familiar, más íntima. Sabemos que habla y sabemos quién es el que habla. Cuando un niño nace, en el primer momento que nace, ese padre se acerca a esa criatura y le habla, y él escucha. Y si no ha abierto los ojos, los abre. Y si está mirando para otro lado, voltea a mirar hacia donde le están hablando, porque esa voz ya ha quedado grabada en su mente. Escucha la voz de su Padre. Eso mismo hace Dios con nosotros. Desde el primer momento en que Dios nos llamó para salvarnos, el Espíritu Santo habló. Y Él no habla a nuestros sentidos físicos solamente. Especialmente su voz se deja oír en nuestro espíritu. Desde el primer momento en que Dios nos llama para ser salvos, Él habla a nuestro espíritu. Y por eso la voz del Espíritu es mucho más fuerte que cualquier otra voz. Ella habla a nuestro espíritu y empieza a enseñar, empieza a guiar nuestra vida, a guiar nuestros pasos. Y esto es lo que nosotros experimentamos en el transcurrir de nuestra vida cristiana. Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios nos hace entender, Dios determina nuestra vida, lo que ha de suceder en nuestra vida, hablándonos. Por eso, el que es de Dios, el que ha sido llamado por Dios, el que ha sido escogido por Dios, el que ha sido redimido con la sangre de Cristo, es alguien que conoce la voz de Dios, alguien que sabe cuando Dios le habla y presta atención. Las ovejas pueden estar pastando por allá dispersas, pero oyen la voz del pastor y levantan la cabeza y se vienen y rodean al pastor. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos habla. Y la manera como Dios nos habla es de una manera amorosa, es de una manera cariñosa, es de una manera comprensible, para que nosotros aprendamos a tener confianza en Él. Y esto es importante, porque esa seguridad que Dios da cuando Él nos habla, nadie más nos va a dar esa seguridad. Y esa es una de las cosas que usted va a entender cuando oiga una voz. Usted va a poder discernir si es de Dios o no es de Dios. Porque cuando Dios le hable a usted, usted va a tener seguridad. Usted va a tener confianza. Usted va a estar tranquilo porque Dios habló, porque es la voz de Dios. Y la forma como Dios habla llega a lo profundo de nuestro ser, que despeja toda duda. Toda confusión, cuando Dios habla, se va. Todo lo que pueda estar importunando nuestra vida se va. Si de algo nosotros
tenemos necesidad, vamos a Él y Él habla a nuestra vida y sentimos tranquilidad, sentimos descanso, sentimos reposo, sentimos que llega ahí donde nosotros necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. La voz de Dios tiene que dejarse oír. Y usted no oye la voz por allá una vez y no la vuelve a oír, no. Dios le habla una y otra vez. Una y otra vez. Dios le habla. Y Dios le habla de manera muy particular. Acuérdese del salmista. Dios habla a través del salmista. Y Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Dios hace eso. Por eso, aunque usted diga: yo no sé qué camino voy a tomar, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé cómo decidir frente a esta circunstancia, Dios, que conoce nuestra vida, que escudriña lo más profundo de nuestro ser, Él nos habla. Él nos habla y nos hace entender cuál es su propósito. ¿Cuál es su propósito? Por eso no andamos, hermanos, desprovisto de dirección. No, porque tenemos un pastor que guía nuestra vida, que orienta nuestra vida. Y eso tiene que estar usted convencido. Tiene que estar seguro de eso. Porque la Biblia nos habla, aquí mismo en el capítulo 10, dice el versículo, vamos a desde el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Porque no conocen la voz de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Esta es una de las cosas importantes de por qué el Señor determina diligentemente enseñarnos, permitiendo que oigamos su voz, para que tengamos tal grado de familiaridad con su voz, que cuando haya una voz extraña, se cumple lo que dice aquí: mas al extraño no seguirán. Al extraño no seguirán. Muchas cosas suceden en nuestra vida. Muchas cosas, por muchas cosas o frente a muchas cosas nos vemos desafiados en nuestra vida, y que muchas veces no sabemos cómo actuar frente a ellas. Quienes conocemos a Dios hemos aprendido que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, que creo que en el transcurrir de la vida nos hemos estrellado muchas veces siguiendo nuestras propias opiniones, nuestros propios deseos, y muchos han sido los fracasos. Así que el Señor nos enseña a oír su voz para que no nos acontezcan esas cosas. Bendito sea Dios. Y aprendemos que oír la voz determina la bendición de nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Todos queremos ser bendecidos. Todos anhelamos, hermano, triunfar en nuestra vida. No queremos que el fracaso tenga lugar en alguno de nosotros. Sin embargo,
Cuando desconocemos la voz de Dios, entonces experimentamos, hermano, fracaso, derrota. Experimentamos momentos de terrible dolor, de angustia, de desespero, de ansiedad. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos hable? ¿Cuánto de verdad nosotros necesitamos oír la voz de Dios? Que Dios hable a nuestro corazón, que estemos seguros que es Dios, que nuestro futuro, amados hermanos, esté seguro, sabiendo que Dios fue el que nos habló, que Dios fue el que nos llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 8, dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero ¿qué dice? Pero no los oyeron las ovejas. No los oyeron las ovejas. Recuerde cómo comienza el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Los que son de Dios oyen la voz de Dios. Los que son de Dios oyen la voz de Dios. Pero aquellos que hablan que son ladrones y salteadores, las ovejas no los oyeron. No prestan oído al ladrón, al salteador. Y dice el versículo 16: también tengo otras ovejas. Y aquí se está refiriendo a los gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Y habrá un rebaño. Bendito sea el nombre del Señor. Repito, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Bendito sea nuestro Dios. Dios tiene ovejas en muchos lugares. Y cuando Dios las llame, ellas van a oír su voz. Y ellas van a acudir al pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Van a entender que es Dios el que las está llamando. Tenemos que tener ese grado de familiaridad con la voz de Dios. Por eso el cristiano debe anhelar que Dios hable a su vida. El que es hijo de Dios debe anhelar que Dios hable a su vida. Porque muchas veces usted se acerca y le habla a Dios en oración, pero usted no se detiene para oír la voz de Dios. Y tenemos que buscar a Dios para que Dios nos hable. Y eso implica que nosotros tengamos que disponer de tiempo para que Dios nos hable. Por eso pasamos quizás una noche en oración, meditando la palabra, en ayuno, esperando que Dios hable a nuestro corazón. Señor, háblame, háblame. Porque todo el tiempo, amados hermanos, nosotros necesitamos que Dios instruya nuestra vida, que Dios direccione nuestra vida, que Dios guíe nuestra vida. Todos los días usted tiene que tomar decisiones. Y algunas de ellas son tan sutiles que usted no se da cuenta. Y si no es guiado por Dios, usted elige mal, usted escoge mal, y después experimenta, hermano, la frustración de esa mala decisión. Por eso tenemos que todos los días humillarnos delante de Dios y ser solícitos delante de Él, que Él hable a nuestro corazón, que Él hable a nuestro corazón. A veces pasan días y Dios no nos habla. Y no podemos andar por ahí como si nada estuviera aconteciendo, porque Dios ya no nos habla, no hemos oído la voz de Dios. No puedo estar como una oveja descarriada por ahí, expuesta al peligro. Yo tengo que correr a buscarlo, a llamarlo. Señor,
Señor, escúchame, aquí está mi vida. Yo me presento delante de ti. Mira mi corazón, mira mis deseos. ¿Cuántos deseos, hermano, embargan nuestra mente y nuestro corazón en el transcurrir de los días? Y usted no los expone delante del Señor. Y esto llegan a hacerse, hermano, un propósito en su corazón que ya después difícilmente usted se lo saca. Y yo creo que usted sabe de qué estoy hablando. Hay cosas en el corazón que nosotros dejamos entrar, pero no reconocemos, hermano, la voz de Dios frente a eso que estamos guardando en el corazón. Yo pienso, lo imagino, lo programo y lo llevo al corazón, y luego que está en el corazón lo ejecuto. Yo tengo que tener cuidado lo que yo llevo a mi mente. Yo tengo que poner mi mente a los pies de Cristo. Dice el apóstol Pablo que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo, usted tiene que coger esos pensamientos, agárrelos. Usted no los quiere soltar, es que son tan buenos, son tan deseosos y tan provocativos. Me deleito en ellos. Yo quisiera que se hicieran realidad, pero sean buenos o sean malos, cautívelos, agárrelos y póngalos a los pies de Cristo. Señor, aquí está este pensamiento, aquí está esto que estoy pensando, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice la Escritura. Pero antes de eso dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. En Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo nos dice que Satanás lanza dardos de fuego contra nuestras mentes. Así que tenga cuidado, porque muchos de los pensamientos que a veces nosotros tenemos no es que vengan, su origen no es que sea de arriba. Son los demonios muchas veces haciéndolos atractivos, hermano, a nuestra vida para condicionarnos. Y debemos por eso rendir esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Y no es imposible, porque mucho más antes dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas que habla allí, hermanos, son esos mismos argumentos y pensamientos que visitan nuestra mente. Y claro, Dios sabe que se convierten como fortalezas, que se hacen tan difíciles que usted muchas veces dice, pero yo no puedo sacarme estos pensamientos de mi mente. Estos pensamientos están ahí y no me dejan en paz. Ese pasado me mortifica. Recuerdo aquellas cosas que hice, cuando me equivoqué, cuando fallé, cuando dije, cuando me hicieron, cuando me señalaron, me acusaron, y aquello está en nuestra mente, se convierte en una fortaleza. Yo tengo que creer la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Ella dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tengo que derribar esas fortalezas en el nombre de Jesucristo. Dios nos habla. Dios nos habla. Porque si somos sus ovejas, oímos su voz. Oímos la voz del Señor que habla nuestra vida. Que Dios nos advierte. Que el Espíritu Santo de Dios nos hace ver aquellas debilidades, aquellos aspectos débiles de nuestra vida. Pero también nos direcciona para que podamos, hermano, encontrar una respuesta, una salida. Dios nos señala el problema, pero también nos da la salida.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que oír la voz de Dios determina, amados hermanos, que vivamos o muramos. Si hemos sido llamados por Dios, oiremos su voz. Y usted se va a comprometer delante de Dios a oír su voz. Señor, yo quiero oír tu voz. Y no va a creer a primera mano lo que le aparezcan por ahí diciendo, no, si esto es tuyo, tú me lo confirmas. Y tú sabes, Señor, cómo hablar a mi corazón. Habla a mi corazón. Habla a mi corazón. Que no sea yo engañado. Que no sea yo engañado. Usted tiene que decírselo a Dios. Si usted tiene un corazón sincero, Dios va a ver eso. Y Dios le va a hablar con verdad. Y Dios no le va a esconder nada. Porque quien no se interesa por esto es alguien que es displicente, que es indiferente, que es apático, que no le importa el futuro de su vida, que desconoce los propósitos de Dios para él o para ella. Así que si Dios le habla o no le habla, no le interesa. Si Dios le habla a usted, usted tiene que tomar decisión frente a lo que Dios le habla. Si no, se van a pasar los días, las semanas, los meses y los años, y nunca usted va a haber cumplido el propósito de Dios en su vida, a pesar de que Dios le habló. A pesar de que Dios le habló. Y claro, usted entrará al cielo, pero no con la misma gloria con la que Dios quería que usted entrara. El galardón suyo no será semejante al de aquellos que oyeron la voz de Dios y creyeron y obedecieron. Por eso oír la voz de Dios es determinante para nuestra vida, y más en este tiempo, más cuando hay tantas situaciones que suceden. Acuérdese, el Señor también dijo que los afanes de esta vida ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los afanes, las presiones de esta vida, esa inclinación por las riquezas, por la posición, por los éxitos personales, eso es algo peligroso. Sí, lo es, porque apaga la voz de Dios en nuestro corazón. Y de repente esa vida que usted sentía cuando oía a Dios, oh mi hermano, ya no la vas a oír más. ¿Usted cree que con Dios se fuega? No. Algunos de ustedes Dios les ha dado oportunidad y Dios les ha hablado muchas veces y ustedes no han entendido. Le han prestado oído a otras cosas. Y por eso ha venido enfermedad y escasez sobre la vida de algunos. Y problemas que no se van a solucionar si usted no deja que Dios le hable a su corazón. ¿Qué tan sensible está nuestro corazón a la voz de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos para que Dios nos hable? Porque hemos dejado que muchas cosas endurezcan nuestro corazón. Hemos cuestionado a Dios en nuestra mente. Hemos dejado cargar el corazón de sentimientos, hermano, que han endurecido el corazón a tal punto que Dios, aunque nos hable, no lo oímos. Si oímos la voz de Dios, amado hermano, nosotros sentiremos la vida. Pero cuando ya no oímos la voz de Dios, entonces esa vida se empieza a ir.
ya no sentimos lo mismo. No sentimos lo mismo. Por eso el diablo viene y hace tanto daño. Han venido ladrones y salteadores. El diablo ha hablado. Y solamente quienes han oído la voz de Dios no lo oyeron, no le prestaron atención, pero otros sí. Ya no están. Ya no están, no permanecieron. Porque no habían oído la voz de Dios. Porque no dispusieron su corazón para oír la voz de Dios. Pero oír la voz de Dios está acompañado, amados hermanos, del conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros. Dice la Escritura: yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo las conozco. Dios conoce todo acerca de nosotros. Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos. Y yo quisiera mirar algunos detalles de ese Salmo 139 que se leyó ahora en el devocional. Salmo 139. Escuche. El versículo 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. Dios conoce lo más íntimo de nosotros. Dios conoce sus pensamientos. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos, hermano. No hay nada que nosotros podamos ocultar de Dios. Dios nos conoce porque Dios es omnipresente, porque Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los detalles de nuestra vida Él lo sabe. Y eso es otra de las razones por las que nosotros necesitamos que Dios nos hable. Porque si Él, que conoce todas las cosas acerca de mí, me habla, yo sé que lo que me está hablando lo está hablando con justa razón, porque Él me conoce. Porque Él me conoce en todos mis caminos. Él conoce mis pensamientos. Conoce cuáles son mis planes. Por eso no puede usted, y se lo digo en esta mañana, no puede usted sentir, amado hermano, hermana, temor. No sienta cobardía, no sienta miedo, si usted sabe que tiene al pastor de los pastores con usted, el que lo conoce, el que la conoce a usted, el que sabe cuáles son sus pensamientos. Él conoce el futuro. Aquello que a usted le preocupa, le inquieta, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Y Él hizo provisión para esas necesidades del futuro. Por eso todas nuestras preocupaciones deben estar delante de Dios. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué? ¿Por qué nos afanamos si Dios conoce todas las cosas? Si Él ha diseñado un plan perfecto para nuestra vida. Si lo que Él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer, amado hermano. Lo que Dios le dijo a usted que iba a hacer, Él lo va a hacer. Por eso yo tengo que conocerlo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo sabe.
Dice el versículo 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, tú la sabes toda. Dios sabe todo. No hemos hablado y ya Dios sabe lo que ya hemos pensado. Hacia dónde está inclinado nuestro corazón, Dios ya lo sabe. Yo las conozco, dice el Señor. Él conoce sus ovejas. Dice el versículo 3 del capítulo 10 de Juan: y a sus ovejas llama por nombre. Y a sus ovejas llama por nombre. Dios lo conoce a usted. Nos llama por nuestro nombre. Dios nos llama por nuestro nombre porque nos conoce, porque sabe qué hay en nuestra vida, qué tenemos en nuestra vida, qué hay en nuestro pensamiento, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Él sabe de qué familia viene usted. Él sabe cuáles fueron sus luchas, sus batallas, sus aflicciones desde que estaba en el vientre de su madre, desde que era niño. Dios lo sabe. Por dónde usted ha ido, por las cosas que ha pasado, todas las cosas que ha vivido, Dios las conoce. Dios lo conoce a usted. Nosotros delante del Señor estamos desnudos. No hay nada que podamos esconder delante de Él. Nada, nada, nada. Por eso cuando usted se presenta delante del Señor, hay momentos que usted ha de sentir vergüenza, porque su desnudez está delante de Él. Sus fallas y sus fracasos, sus pecados, las cosas que ha pensado, las cosas que ha dicho, ahí están. Y el Señor nos las hace ver. ¿Tú crees que no sé eso? ¿Tú crees que yo no me enteré aquello que pensaste? Dios lo sabe. Eso no está escondido delante de Él. Él lo sabe. Él conoce cuál es su temor. Sabe cuál es su temor. Por eso cuando Él nos habla y nos dice que hagamos determinada cosa, nosotros debemos estar seguros, tranquilos. Dios me está hablando. Dios me está diciendo que haga esto. Y viene esa seguridad al corazón. Esa seguridad al corazón. Haz esto. Y nos da esa capacidad para determinar que es Él que quiere que lo hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 14 de ese capítulo 10: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él conoce quiénes son sus ovejas, las conoce, las identifica. Esta es mi oveja. Por eso puede llamarnos. Por eso nos llama. Es por eso que podemos oír su voz. Porque conocemos, porque Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. Y finalmente dice la última parte del versículo 27: y me siguen. Y me siguen. Si oímos la voz de Dios y sabemos que Él conoce nuestra vida, lo que Dios espera de nosotros es obediencia. Obediencia. Obediencia a la voz de Dios. Obediencia a lo que Dios está hablando a nuestra vida, a la manera como Dios ha diseñado nuestra vida, los propósitos de Dios para nuestra vida. Usted tiene que poner, hermano, todo su empeño en obedecer a Dios. Obedezca a Dios. A veces creemos que las cosas tienen que suceder de determinada manera.
Pero Dios nos está hablando algo tan sencillo que si lo hacemos será la entrada, hermano, para nuestra liberación, para nuestra libertad, para la bendición que nosotros anhelamos. Su mente es libre cuando usted aprende a conocer la voz de Dios, identifica la voz de Dios que le habla, cuando sabe que Dios lo conoce y cuando usted lo obedece. Experimentamos, hermano, liberación en nuestra vida. Acuérdese, el Señor le dijo al pueblo de Israel: yo sé cuáles son los pensamientos para con vosotros. Son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe, amados hermanos, qué es lo que Él tiene para tu vida, para mi vida. Dios lo sabe y Él quiere que eso se cumpla. Dios no quiere que usted viva una vida infeliz. Dios no quiere que usted viva presa del terror, de la angustia, que no puedo salir de la casa, que no sé qué voy a hacer. Dios no quiere que usted se sienta frustrada. Las ovejas del Señor, Dios las cura, Dios las sana, Dios las venda, Dios las cuida. Nuestro Señor tiene cuidado de nosotros. Él sabe cómo cuidarnos a nosotros. Es que no tengo dinero, no tengo para comer. Me dijeron que el trabajo se iba a acabar, la empresa se va a cerrar, los clientes se han ido. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Dios nos habla y nosotros debemos corresponder en obediencia a Él. Le seguimos a Él, lo miramos a Él, entendemos que es Él el que habla nuestra vida y caminamos, hermano, rumbo a Él, a lo que Él tiene para nosotros. Señor, yo quiero que tú cumplas tu propósito en mí. Dios quiere, amado hermano, que nosotros entendamos que el propósito de Él es verdadero. El versículo 4 dice: y las ovejas le siguen, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Lo seguimos a Él porque lo conocemos y porque Él nos conoce, pero cuando el extraño habla, no lo seguimos. ¿Qué puede estar hablando a su corazón? ¿Quién está hablando a su corazón? ¿Quién ha hablado a su mente y a su corazón estos últimos días? ¿Qué pensamientos han venido a su mente y a su corazón? ¿Ha puesto usted eso delante del Señor? ¿Ha hablado usted con sinceridad a Dios acerca de lo que usted está pensando y sintiendo? En el año 2017 experimenté quizás la prueba más dura de mi vida. Ese año transcurría con normalidad, un año corriente como todos los demás. Pero un día el Señor puso algo en mi corazón y me hizo sentir que debía irme a buscarlo a Él, que tenía que apartarme, que tenía que entrar en ayuno. Y entonces yo dije: sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero pasaban los días y yo decía, pero tengo que estar acá en la iglesia, tengo que predicar, tengo que hacer esto, aquello, y se me posponían las cosas. Y por allá, como en una segunda ocasión, Dios volvió a poner ese sentir en mi corazón, que debía apartarme a orar. ¿Qué sucedió? Que yo no le hice caso a Dios. Yo no le hice caso a Dios.
me desentendí. Ocupaciones, haciendo una cosa y otra. Y entonces, hermano, sentí un ataque terrible sobre mi vida. Un desespero que yo no les puedo a ustedes detallar, solamente les diré algunas cosas, pero yo quería correr, yo quería salir, yo no quería estar más aquí. Lo que yo veía aquí en la iglesia me desanimaba, la gente no apoyaba, los hermanos no los veía orando. Que Dios bendiga a mi hermano César, que lo vi siempre ahí. Mi papá enfermo, situaciones terribles, hermano, un desespero, la presión en la zona con los pastores, fue una cosa terrible. En alguna oportunidad en los cultos familiares que hacíamos, como en 2 ocasiones se los manifesté a ellos. Me siento desesperado, no quiero seguir, quiero irme, deseo irme. Me sentía frustrado, cantidad de ideas y pensamientos venían a mi mente. Y en medio de eso, amados hermanos, yo me fui apartando, me fui descuidando. Fui pensando en la manera como debía irme. No quería estar más aquí. Tiempo después, y dése cuenta, Dios en una ocasión le dio una respuesta a mi hermana Luz Darlene. Ya estaba en oración, ya habían sucedido pues todas estas cosas, y justamente ella le preguntaba a Dios, ella me contaba eso, le preguntaba a Dios por la iglesia, le preguntaba a Dios por mi papá, y le preguntaba a Dios por mí, por qué había sucedido esto. Y después de varios días orando, el Espíritu Santo de Dios le mostró una visión, y en esa visión ella vio a un africano que estaba parado como en un pozo, pero el pozo no era tan hondo, y ese hombre, ese personaje, estaba casi desnudo, solamente cubría sus partes íntimas, pero tenía sus manos atadas y sus pies atados y sus ojos vendados, y decía palabras en su idioma continuamente, como orando, como rezando. Y entonces el Espíritu Santo de Dios le permitió a ella oír aquello que ese hombre estaba orando. Y ese hombre rezaba, oraba, o lo que estuviera haciendo, decía que él esté en la condición como yo estoy aquí, ciego, atado, para destruirlo. Mire, hermano, la presión que yo sentí fue tan terrible que por eso fue que Dios me había hablado que yo me metiera en ayuno. Fue tan terrible que yo no pude soportar. Apenas estoy contando eso porque ninguno de ustedes, o por ahí uno que otro, lo sabe. Yo les estoy contando por qué fue que yo me fui de aquí de la iglesia en el 2017. Yo he sido una persona que entiendo para qué Dios me ha llamado. Pero aún entendiendo uno para qué Dios lo ha llamado, si uno no permanece en intimidad con Dios, el enemigo gana ventaja. Y uno muchas veces cree que porque va a la iglesia, que porque está en algún programa, que porque estoy de ujier, o porque estoy en alabanza, o porque estoy sirviendo en algún área, entonces yo estoy bien. No confundamos la intimidad con Dios con el activismo en la iglesia. Mucha gente se equivoca, hay gente así, hay gente que son cristianos solamente por lo que hacen en la iglesia, pero ellos no tienen intimidad con Dios, ellos no oran, ellos no escudriñan la palabra, ellos no meditan en la palabra, ellos no ayunan, ellos no sacan vigilias para orar, ellos no predican en las almas, ellos no sienten amor por las almas.
ellos no entienden los propósitos de Dios. No, yo estas cosas las sabía, las entendía, pero Dios le trajo esa visión a mi hermana y ella después me lo contó. Y Dios le habló de todas las cosas. Le habló de la condición de papá y le habló de lo que estaba sucediendo en la iglesia. De hecho, en esa experiencia ella me decía, yo veía como una nube, como un ejército se acercaba a la iglesia, pero era algo, era como un resplandor, algo realmente esplendoroso, maravilloso, venía. Y eso era como la respuesta que nosotros esperábamos. Pero dice que ella volteaba a mirar a la iglesia y solamente habían como 6 hermanos ahí que medio oraban y que la oración ni siquiera subía. Y ella en la experiencia les decía, oren, 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 porque ya está cerca, ya viene. Sin embargo, mire todo lo que sucedió. Y el Señor le mostró a ella que el enemigo, que habían 5 instrumentos que Satanás estaba usando para hacer daño. Le mostró uno que fue el que vio en visión, pero no le mostró los otros. Pero sí le habló de cuando nosotros vivimos en Ciudad 2000. Algunos recordarán eso. Cuando vivimos en Ciudad 2000. Cuando vivimos en Ciudad 2000, hermano, allá experimentamos unos ataques terribles de las tinieblas. De hecho, allá fue donde mi papá empezó a agravarse, a complicarse. Ataques de brujería, hermano, terribles. Visita de demonios como usted no se imagina. En una ocasión mi abuela, la mamá de mi papá, descubrió un entierro ahí con una cantidad de cosas que después nos dimos cuenta de todo lo que eso implicaba y significaba. Alguien dijo que eso era una brujería de las más terribles. Y el enemigo venía trabajando por años. Mi hermana dice que en ese momento eran como 8 años para cuando sucedieron aquellas cosas. Mi desespero fue tal que yo tomé la decisión de irme. Yo dije, llega diciembre, voy a la convención y me voy para la costa a poner la familia y por allá me quedo. Y eso hice. Yo me fui. Me fui, hermano, con un desespero que ustedes no se imaginan, con una ansiedad terrible. No me hallaba de ninguna manera. Y todas las cosas que Dios a mí me habían hablado, hermano, eso quedó como el 27 de diciembre del 2017. Yo estaba, esos días había estado trabajando en un carro pequeño que teníamos. Y yo me puse a trabajar en ese diciembre. Y yo me fui, hice un viaje al aeropuerto y me quedé en la parte de afuera esperando que saliera un viaje de regreso a Cali. Y estaba yo ahí, atento al celular, cuando me llegó un mensaje, hermano, tremendo. Y en ese mensaje me hablaba un personaje y me decía, me maldecía como usted no se imagina. Me decía que me había estado trabajando por mucho tiempo y que había sido obligado. Él decía en estas palabras, el ser de luz me ha obligado y tengo que decirle lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a destruir y qué es lo que vamos a hacer con usted. Y su papá se va a morir de dolor y muchos te odiarán y te voy a destruir y te maldigo y te maldigo. Y me dijo el nombre. No era un hombre, era un demonio. Me maldijo. Y él reconocía ahí que la oración había estorbado sus propósitos, pero que él había triunfado en otros. Y me nombró a algunos de los que había destruido, hombres de Dios grandes. Y me dijo, a ti te voy a destruir, te voy a destruir. Aquello fue tremendo, yo me impresioné. Y al final termina diciendo, te odio, Merlin Agdoferi, Barrios Mercado, te odio. Mire qué tremendo es eso. Así como el Señor nos conoce por nuestro nombre, Satanás también nos conoce. Usted no sabe si su nombre está escrito por allá. El diablo y los demonios lo tienen por allá escrito.
señalado para destruirlo, para destruirla, para destruir su casa y su hogar, sus hijos, y usted no se da cuenta. Esto no es un juego. Y pasó tiempo, amados hermanos, fueron los tiempos difíciles. De ahí para allá empezaron tiempos difíciles, tiempos de mucha soledad, de mucho vacío, de mucha ansiedad. Mi papá me dijo: no se vaya a quedar por ahí, vaya y congréguese. Yo me fui a congregar a la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de aquí de Cali, que queda allá en el centro, porque pues tengo ya compañeros de la universidad, profesores, y me gusta por la palabra que enseña. Así que yo me fui, yo quiero escuchar palabras, siempre he tenido amor por la palabra, y yo quiero que Dios siga hablando a mi vida. Y yo me iba, hermano, pero yo me sentaba ahí. Yo iba los domingos, a veces iba en semana a la oración que hacían los miércoles. Tengo una iglesia, hay una iglesia bautista cerca también a la casa, y a veces iba allá también. Pero era tan extraño. Yo me sentía como si todo lo que Dios había dicho, hermano, se había olvidado. Pensé que todo había terminado. Pensé que todo había terminado. Mi mamá estaba oraba para el año 2019, orando ya a Dios. Dios le dijo: al final de este año vas a ver la respuesta. Se lo dijo esa semana, y entonces ella salía a barrer a la calle y salió el pastor Ricardo. La saludó: pastora, Dios la bendiga. Al final de este año Dios te va a dar la respuesta. Y mamá empezó a llorar, porque Dios le había hablado claramente. Dios usó a ese hombre de una manera increíble. Un día me llama y me dice: hijo, Dios me ha puesto en el corazón que vamos a ir a compartir algo. Te voy a llevar a un lugar y vamos a comer. Me llevó. Comimos, fuimos a un sitio cerca a la casa, comimos, sentamos a comer. Él me compartió de su vida, su ministerio, lo que él hacía, yo lo escuchaba. Amados hermanos, volví a oír la voz de Dios ese día. Ese día Dios volvió a hablarme. Escuché a la voz de Dios. Yo les decía a ustedes ahora que Dios no habla a los oídos, Dios habla al espíritu. Y escuché cuando Dios me habló a través de ese hombre. Y Dios me recordó las cosas que me había hablado, de las puertas que Él había dispuesto para abrir, para que yo entrara por ellas, de las personas que Dios iba a salvar a través de mí, de los que iba a sanar, de los que iba a ayudar. Y Dios me empezó a hablar. Y ese pastor me decía: hijo, tú no te imaginas lo que Dios va a hacer, las puertas que va a abrir, los lugares donde vas a ir. Y eso fue tan tremendo, hermano. Eso fue como sacudirme por dentro. Por eso cuando Dios habla, y Dios me lo recordaba esta semana, y Dios me decía esta semana: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y Dios nos recuerda todas las cosas. Todas las cosas que Dios ha dicho acerca de nosotros, Dios nos las recuerda. Dios me ha dado un corazón duro para los comentarios. A mí los comentarios poco me afectan. Siempre hablan de uno, pero yo no le presto atención a eso. Y Dios lo sabe, me lo ha dicho. Dios me lo ha dicho. Yo sé que yo conozco tu corazón y sé que no eres fácilmente, no
no te afectan esas cosas. No digo que no tenga otras cosas que sí me afecten, porque habrán otros que sí les afectan las cosas que escuchan y se dicen. Pero yo no he sido ese tipo de persona, he sido fuerte y en mi casa lo saben. Yo no me dejo arrinconar por los comentarios. Bueno, muchas cosas se dijeron, pero yo estoy convencido que fue Dios el que me llamó. Dios me habló. Y pasó el 2019, yo me acerqué a mi papá después de que pasó eso con el pastor. Yo le dije: papá, yo quiero que tú me perdones, quiero que ores por mí, quiero retomar el propósito de Dios. Y papá oró por mí, me arrodillé, oró por mí, me bendijo. Estaba mi mamá ahí. Papá nunca me cerró la puerta, siempre estuvo ahí. Nosotros somos pasajeros, nuestras fuerzas un día terminarán, nuestros días acabarán, pero seguirán las siguientes generaciones y tenemos responsabilidad de formarlos a ellos, de enseñarles a ellos. Una vez yo le dije al Señor: Señor, yo era joven, bien joven, y yo le dije: Señor, yo quiero que si papá, porque yo veía algunas cosas, ¿no?, que sucedían. Yo decía: Señor, yo quiero que si tú te lo llevas a él o él no logra terminar los propósitos que él tiene en su corazón, permíteme hacerlo, permíteme trabajar, permíteme seguir de esa visión. Yo se lo dije al Señor y no pasó mucho tiempo, hermano, cuando en una vigilia el Señor me habló y me dijo exactamente lo que yo le había dicho. Tú me has dicho esto y esto y esto, y tú lo vas a hacer, me dijo. Tú lo vas a hacer. Por eso yo siempre recuerdo las cosas que Dios me ha hablado y las cosas que Dios ha hablado para este territorio, para este departamento. Esto no es algo que está sujeto a pastores o a denominación o a ciertas personas, no. Esto es para los que oyen la voz de Dios y le creen y hacen. Y aquí hay personas que han oído lo que Dios ha dicho. Y si usted le cree a Dios, usted haga. Porque Dios le ha dado lo que usted tiene. Yo entendí eso. Yo entendí para qué yo tengo lo que Dios me ha dado, la capacidad que Dios me ha dado. Cada uno de ustedes tiene capacidades. ¿Para qué es útil al propósito de Dios esa capacidad que usted tiene? Esos recursos que Dios le ha dado. Ese dinero, ese conocimiento, esas relaciones con personas. ¿Para qué Dios le ha dado eso? Estas cosas no son para nuestro deleite personal, no. Porque al final nosotros le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Y Dios no nos exime de disfrutar ciertas cosas de la vida, claro. Dios quiere que usted viva bien. Dios quiere que usted vista bien. Dios quiere que usted coma bien. Dios quiere que usted tenga salud, que usted tenga buena familia. Dios quiere eso. Pero en todas esas cosas, nunca se olvide de Dios. Nunca. Porque Él fue el que lo llamó. Él es el que lo sostiene y lo sustenta a usted. Séale fiel a Dios. Y eso fue algo que papá nos insistía todo el tiempo. Hay que ser fieles a Dios. Todos los últimos días nos llamaba: ¿y ustedes qué van a hacer? Yo le decía: papá, yo ya terminé. Bueno, Dios había tratado conmigo ya tiempo atrás y yo le decía: no, yo ya decidí en mi corazón. De hecho, ese diciembre había una oportunidad de trabajo y entonces yo dije: bueno, voy a mirar a ver esa posibilidad, trabajo y también sirvo al Señor. Y entonces yo entendí que no, que debía servir al Señor, que debía disponer el tiempo para Dios, para servir a Dios. Así que yo con toda libertad y seguridad se lo dije: no, yo voy a servir a Dios. De mi parte yo sirvo a Dios. No sé mis hermanas, ya que ellas hablen, y mi mamá, pero yo voy a servir a Dios. Ese es el deseo. El anhelo está ahí. Yo quiero servir a Dios. Deseo servir a Dios. Deseo continuar con el propósito de Dios para con nosotros.
Por eso cuando Dios habla, amado hermano, nosotros sabemos quién es el que nos está hablando. Si es Dios o es el diablo, son los demonios trabajando. Hay que oír la voz de Dios. Permita que la voz de Dios se deje oír en su corazón, en su espíritu. Dígale al Señor que le hable. Que le hable. Una advertencia a tiempo de Dios puede evitar, hermano, un terrible dolor. Satanás no me destruyó como él prometía destruirme. Y no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Él es amenazador. Él dice y jura que va a destruirnos, que va a dañarnos. Pero dice el versículo 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bendito sea Dios, porque le pertenecemos a Dios. Y usted tiene que convencerse de eso. Yo soy un convencido de eso, que Dios nos llamó, hermano, a una posición de victoria. Y aunque algunas veces, como diría el apóstol Pablo, nos sintamos derribados, pero no destruidos. Habrá momentos de prueba, de dificultad, en los que sintamos, hermano, que nuestras fuerzas ya no dan, pero eso no significa que usted está destruido. No, Dios está ahí. Dios está dando fuerza, Dios está dando visión, Dios está determinando el futuro de nuestra vida cada día. Todo lo que Dios nos permite vivir, hermano, usted tiene que darle gloria a Dios, alabe a Dios, porque a través de todas estas cosas Dios está formando su vida para las cosas grandes que vienen. Porque cosas grandes vienen. Cosas grandes vienen. Bendito sea el nombre del Señor. Y las verán aquellos que creen. Aquellos que creen. Dios cumplirá su propósito. Usted tiene que creerlo. Es la forma también de usted contrarrestar la obra del diablo y de las tinieblas. Porque el diablo dice: te voy a destruir. No, pero yo creo el propósito de Dios. Creo el propósito de Dios. Dios dijo que lo hará y Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Dios nos va a sostener lo que usted necesite. Por eso me encanta cuando en la Escritura dice que de la plenitud de Él tomamos todos gracia sobre gracia. De la plenitud de quien es nuestro Señor Jesucristo. De la abundancia de quien es Él. Amor, sabiduría, poder, autoridad, visión. ¿Qué necesitas, mi amado hermano? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas valor porque tienes vergüenza de tomar una decisión en tu vida? De la plenitud de Cristo tomas valor en esta mañana. ¿Qué necesitas? Para la bendición de Dios, hermano, Dios ha provisto todas las cosas. La bendición de Dios sobre nosotros ya Él dispuso. Tome de Él. Por eso corremos a Él. Nos rendimos a los pies de Cristo. Qué bueno es rendirnos a los pies de Cristo. Qué bueno es reconocer a Cristo. Humillarnos delante de Él y dejar que su sangre nos lave. Limpie nuestra mente. Sane nuestro corazón. Aclare nuestra visión. Que la sangre de Jesucristo nos limpie, limpie nuestra vida, rompa nuestras cadenas, deshaga nuestras ataduras. El Señor me decía esta semana: yo deshice como nube tus rebeliones, porque yo te redimí. Él es el que nos ha redimido con su sangre, aleluya. Él nos ha dado un nombre y Él nos llama por nuestro nombre. Bendito sea Dios. Tú eres mi hijo, dice Dios. Tú eres mi hijo. Por eso escuche la voz del Espíritu cuando Dios le habla y te dice: hijo mío, hija mía.
Oh Espíritu de Dios Santo. Aquello que es difícil, amado hermano, aquella carga dura, pesada, Dios te habla en esta hora. Escucha la voz del Espíritu que te habla en esta hora. Hijo mío, entrégame esa carga. Hija mía, entrégame esa carga. Dios habla nuestra vida. El enemigo no quiere, hermano, que el propósito de Dios se cumpla sobre nosotros. Y hemos divagado por muchas cosas, pero Dios que está aquí en esta hora ha venido a nuestro encuentro. Aquí está la presencia de Dios. Dios te habla a tu corazón, mi amado hermano, hermana, acércate a Él. Ven, te dice Dios, ven, ven. Escucha su voz, amado hermano, acércate a Él. Hay que tomar una decisión sincera, honesta por Dios en esta hora. Humíllase delante de Él. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está lo que yo soy. Tú conoces, Señor, mi fracaso, mi debilidad. Tú conoces, Dios, mi aflicción, mis dudas, que muchas veces no he sabido qué hacer, Señor, y me he equivocado. Pero tú has sido misericordioso, tú has sido bueno. Aunque mi tiempo para ti, Señor, no ha sido el mejor, me he negado, Dios de gloria, me he negado. Pero en esta hora, Señor, yo siento tu presencia, Dios mío. Yo siento que tú tocas mi espíritu y mi alma, Señor. Dios habla tu vida, amado hermano. Dios habla tu vida, escúchalo.